Buenos días, soberanos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de educación financiera, de finanzas personales y de economía. ¿Por qué nos quieren dormidos y por qué nos quieren pobres? Esa va a ser la respuesta que vamos a obtener al final del vídeo. Así que si te interesa y quieres saber la diferencia de tener tu dinero guardado en el banco o en el colchón o tener tu dinero invertido, bien invertido, la diferencia entre un activo y un pasivo, así que si te interesa, quédate que comenzamos. Bien, vamos a ver en primer lugar qué es la educación financiera. Bueno, pues la educación financiera es la capacidad para administrar nuestro dinero, nuestro patrimonio, de forma responsable y eficiente y seguirlo en el tiempo para poder llevar nuestras finanzas pues hasta el momento de nuestra jubilación, bueno, durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar una buena educación financiera, ¿no? Pues en primer lugar, lo que os recomiendo que hagáis, que esto es gratis y lo podéis hacer todos, os podéis hacer una pequeña tablita de Excel y apuntáis a grosso modo, ¿no?, todos los gastos que tenéis, por lo menos los más grandes, ¿vale? No hace falta que metáis el pan y las pilas, pero el resto los podéis meter. Incluso os digo una cosa, temas de Netflix, HBO, etcétera, es algo que dependiendo de nuestro salario puede representar un porcentaje considerable, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero los ingresos y los gastos que tenemos. Con eso podemos ver cuánto nos sobra. Yo os recomiendo siempre poder guardar un 10% de primeras, antes de gastárnoslo en nada, a la que entra nuestro salario, el 10%, quitarlo, sacarlo en efectivo, lo guardáis en una caja fuerte, lo que queráis, para que no lo podáis gastar. La huchita del cerdito, a eso me refiero. Entonces, segunda pauta, ver qué tipo de inversiones podríamos realizar. Dependiendo de nuestro poder adquisitivo, podríamos meternos en inversión inmobiliaria, simplemente a lo mejor en bolsa, meternos indexados a algún índice, o pues en este caso a lo mejor también podríamos comprar oro físico. A mí me gusta más el oro físico que el oro en ETF, porque al final, bueno, ya que es un metal precioso y ya que es un bien, un activo que puedo hacerlo tangible, pues prefiero tenerlo. O incluso si queremos, si nuestro perfil es de más alto riesgo, pues podríamos incluso decidir invertir en Bitcoin. Teniendo esto claro, vamos a ver el siguiente paso, que podría ser incluso adquirir deuda buena, porque hay dos tipos de deuda buena, deuda mala. La deuda buena es la que podríamos adquirir para comprar un activo, como podría ser un bien inmobiliario, para realquilarlo. Porque si recordad, si nosotros pedimos dinero prestado, si adquirimos deuda, pero la invertimos en una casa en la cual vamos a vivir nosotros, esa casa no es un activo, es un pasivo, porque lo único que hace es gastarnos el dinero. Lo único que hacemos es, tengo que pagar 400, 500, 800 euros de hipoteca, tengo que pagar una comunidad, unos gastos de agua, unos gastos de luz, se me ha roto la nevera, con lo cual se convierte en un pasivo. Es un inmueble que sí que es cierto que el día de mañana lo podríamos vender, pero si nosotros estamos viviendo en él, recordad que es un pasivo, ¿vale? Y otro tipo de pasivo, eso sí que es pasivo a tope, pues sería pedir dinero, pedir crédito para comprarnos un coche, por ejemplo. Para comprarnos un coche siempre que sea para movernos. Otra cosa es que seamos taxistas o trabajemos con ese coche, tengamos una empresa que necesite un coche, una furgoneta, un camión y nos compremos eso. Eso sería una herramienta de trabajo, sería un activo. Sería algo que nos hace ganar pasta, ¿vale? No perderla. Con lo cual, pedir crédito para comprarse un coche, bajo mi punto de vista, es estúpido. Yo conozco a mucha gente a mi alrededor
pide crédito para comprarse un coche, para comprarse un iPhone, lo cual me parece mucho más absurdo. Si es tu caso, pues bueno, no pasa nada, porque después de seguir este canal aprenderás a gestionar tu pasta y empezarás a ganar dinero, o por lo menos a no malgastarlo. Te aseguro que es bastante importante. Vamos a verlo en gráficas. Vamos a ver una tablita de Excel que os he preparado para este vídeo. Vamos a ver cuánto dinero podríamos haber ahorrando ese 10% de nuestro salario, suponiendo que nuestro salario sea el salario mínimo interprofesional, ¿vale? He cogido los datos del Gobierno de España del SMI desde el 1990 hasta 2024. Y vamos a ver en estos 34 años qué ha pasado, cuál ha sido la evolución de la pasta, cuál ha sido la evolución de nuestro nivel adquisitivo, con activos como el SP500, que para los que no sepáis qué es un índice que representa las 500 mejores empresas de Estados Unidos, y el oro. Empezamos con el ordenador y os lo enseño en tablitas. Bien, ahora estáis viendo en pantalla la gráfica de TradingView del SP500. Cada vela la he puesto en gráfica anual, lo vemos aquí arriba, 12 meses, ¿vale? Con lo cual cada vela que estamos viendo es un año completo, ¿vale? En la tabla que os voy a enseñar ahora después, sí que es cierto, vamos a ver los precios de apertura de vela, con lo cual serían precios a día 1 de enero. Cada vez que abre la vela del año nuevo, es el precio que he cogido para meterlo en nuestra tabla de Excel, ¿vale? Aquí, como podemos ver, en esta raya vertical azul, he pintado el lunes, día 1 de enero del 1990, ¿vale? Entonces, vemos que aquí tenía un precio de 316 dólares, en este caso. No me jodáis, porque los precios de los activos sí que los he puesto en dólares, ya que el euro entró en 2003, con lo cual no tenemos datos del SP en euros ni del oro en euros, ¿vale? Por lo menos desde 1990. Así que lo he cogido todo en dólares. Los precios sí que os los he puesto, de los salarios los he puesto en euros, ¿vale? Porque la página del Gobierno de España nos da un Excel con el precio ya traducido a euros, con lo cual he cogido ese precio. Entonces aquí, como podemos ver, a largo plazo ha sido siempre alcista el índice SP500, ¿vale? El Standard & Poor's 500. Con lo cual podemos ver que desde 1990, bueno, desde antes, pero desde 1990 hasta el 2000, ¿vale? Que es esta velita roja, esta primera vela roja. Estamos hablando de 10 años en los que, quitando el primer año, 1990 y 1994, el Standard & Poor's 500 tuvo una vela roja, una vela negativa, pero fueron muy pequeñas y, como podéis ver, son 10 años de subida constante. Y quitando esta pequeña bajadita de aquí de 3 años y esta caída de aquí de 2008, cuando fue la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, ¿vale? Tenemos aquí un buen velardo rojo, ¿vale? Quitando esto, el resto de años y el año del siguiente al coronavirus, estuvimos prácticamente en una recesión, tuvimos inflaciones por las nubes. Ese año también tenemos aquí una buena vela roja, pero si no, quitando eso, todos los años han sido positivos, han sido verdes, como podéis ver aquí. O sea, llevamos 34 años prácticamente subiendo, quitando 4 o 5 años, ¿vale? Aquí hay algunas pequeñas caídas, de pequeños descansos, ¿vale? Como podemos ver aquí. Y vamos a ver, esta es la gráfica, bueno, esto es la tabla que nos devuelve mites.gov.es, con lo cual es una página del Gobierno de España. Como podemos ver aquí, en esta línea de aquí, tenemos 1990, salario mensual 300
euros con 57 céntimos, ¿vale? Salario anual 4.207,93 euros, ¿vale? Con lo cual, ¿qué quiere decir? En 1990 nos han traducido, se cobraba en pesetas obviamente, nos lo han traducido a euros, cobrábamos unos 300, bueno, yo no trabajaba. El Excel que os voy a enseñar, pues el que me diga, joder Ángel, no hay excusa, o sea, el peor trabajo pagado, salario mínimo interprofesional, pudiendo haber ahorrado un 10% a día de hoy en el salario mínimo son 100 euros, con lo cual habrá mucha gente que diga, joder, 100 euros es pasta, pero os aseguro que anualmente, lo vamos a ver ahora después en la tabla, es un iPhone. Y hay gente que seguro, estoy seguro de los que me van a decir que es mucha pasta, que tienen un iPhone. Aquí lo tenemos. Aquí, como podemos ver, he puesto en rojo los años, 1990 hasta 2024. Aquí en la columna verde he puesto el salario mínimo interprofesional anual. Aquí en la columnita azul he puesto el 10% del salario mínimo interprofesional. Esto va calculado, ¿vale? Bueno, es un 10%, o sea, es fácil, es quitarle un cero, correrle la coma un cero. El precio de apertura de vela del SP500, ¿vale? O sea, día 1 de cada año, 1 de enero de cada año. Y aquí las unidades que podríamos haber comprado al estar indexados a algún ETF que esté indexado al SP500, al Standard & Poor's 500, ¿vale? Con lo cual, en el 1990, al final del año, bueno, al principio del año, podríamos haber comprado 1,19 acciones, vamos a decirlo así, ¿no? de esa empresa que está vendiendo, que está indexada al SP500, ¿vale? Ahorrando un 10%, o sea, con un 10% del salario. Si seguimos la tabla, vamos viendo cómo poquito a poco va cayendo. En el 97 ya compramos 0,9, 0,7, 0,4 en el año 2000, ¿vale? Aquí hay un pequeño repunte, y seguimos hasta día de hoy. Cojones. Que no quiero desvelaros el... Ay. Hasta día de hoy que podíamos comprar a día 1 de enero de este año 2024 con un 10% del salario mínimo interprofesional podríamos comprar 0,3345. ¿Qué quiere decir esto? En 34 años habríamos ganado, bueno, una persona que haya ganado siempre el salario mínimo interprofesional habría ganado 298.327,87 euros. Y habría podido ahorrar una cantidad en un 10% de 29.832,78 euros. ¿Vale? Habría comprado, invirtiendo todo ese dinero año tras año haciendo una estrategia DCA, habría comprado 23,72 acciones del SP500 y hoy mismo, hace un rato, cuando he actualizado esta gráfica, el precio, el valor del SP500 estaba en 5.182,35 euros. Con lo cual, si nosotros hubiésemos guardado nuestro dinero en el banco, en casa, debajo de un colchón, tendríamos ahorrado 29.000, casi 30.000 euros, 29.832 euros. Pero si hubiésemos hecho una estrategia de compra DCA, una estrategia Dollar Cost Average, tendríamos ahorrado una cantidad, tendríamos invertido en SP500 una cantidad de 122.949 euros. Esto está calculado con, aquí arriba podemos ver la fórmula, ¿vale? Está cogiendo el número de unidades que hemos comprado, el sumatorio de toda esta fila amarilla, y está multiplicando el número de unidades por el valor del SP500 hoy. Con lo cual, nuestra educación financiera es una pedazo de mierda. En los colegios nunca nos han enseñado esto, nunca nos han enseñado qué es el interés compuesto, porque te quieren pobres.
probablemente tu profesor nunca ha sabido qué es el interés compuesto. Y nunca ha sabido esto que te acabo de contar. Porque si no, obviamente, todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver la misma gráfica con el valor del oro. Vamos a ver, en vez de haber metido un 10% en el SP500, haber metido un 10% en oro. La tengo aquí al lado. Aquí lo que ha variado es el precio, la columna morada, que es el precio, el valor del oro a día 1 de enero, ¿vale? Y obviamente nos ha variado la cantidad de onzas de oro, ¿vale? En dólares, lo tengo, también os digo, onza de oro. Y aquí la cantidad de onzas que compraríamos cada año, ¿vale? Con el valor del oro. Tendríamos obviamente el mismo ahorro, habríamos ganado exactamente lo mismo, pero si hubiésemos comprado oro con nuestro dinero, tendríamos un valor de 85.677 euros, más del doble, casi el triple de lo que tendríamos habiéndolo ahorrado solo en euros. Vale, tendríamos invertido en SP500 4 veces más del valor que tendríamos ahorrado en el colchón, y si lo hubiésemos invertido en oro tendríamos casi 3 veces más de nuestro dinero. Con lo cual, no es una recomendación de inversión. Obviamente esto no es para todo el mundo. Hay gente que su riesgo es muy limitado, no podrían dormir por la noche si tuviesen 100 euros invertidos en oro o en SP500 o en Bitcoin. Pero una cosa os voy a decir, si queremos ser realmente soberanos, esto es algo que tendríamos que entender muy mucho. Con lo cual, es algo que os necesitaba traer antes de ni siquiera explicaros qué es Bitcoin, para qué sirve o de qué nos puede proteger, porque me parece que es algo que deberíamos de saber porque nadie nos ha enseñado. Con lo cual, no me quiero enrollar mucho más. Esto es un poco lo que os quería enseñar. Si alguno de vosotros quiere comprobar cuánto podría haber ahorrando un 10% e invirtiéndolo en oro o en SP500, me podéis pedir esta tabla de Excel. Simplemente habría que cambiar el SMI, o sea, el salario mínimo interprofesional, cambiarlo por vuestro salario anualizado. Recordadlo, aquí está el valor anual. Con lo cual, no me enrollo más. Si queréis saber más, si queréis seguir aprendiendo, si os ha parecido interesante, darle al like, suscribiros al canal. Si crees que necesitas aprender más sobre educación financiera, sobre finanzas, sobre economía, sobre emprendimiento, sobre inversiones, quédate porque poquito a poco vamos a ir hablando de todo ello, de cómo poder invertir nuestro dinero, de cómo poder ganar más pasta para poder invertir, para poder simplemente vivir mejor, de cómo poder protegernos contra la inflación, contra la pérdida que estamos teniendo de poder adquisitivo, y cómo poder tener nuestro dinero soberano, tenerlo guardado en oro físico, tenerlo guardado en Bitcoin, en nuestras carteras frías, que nuestro dinero, recordad, sea siempre nuestro. Un saludito, chao.